Bueno, lo primero es que esto es un ejemplo súper sencillo, nada más para mostrar la herramienta, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de elementos finitos es que los elementos finitos no están para hacer el diseño, todo esto que estamos hablando ahora. Estos programas están más orientados a entender qué es lo que está pasando, a entender cómo es el comportamiento. Que podemos utilizarlo, sí, por supuesto, pero sería como demasiado, una cosa demasiado, una herramienta demasiado compleja como para ir a hacer, a aplicar para ver cuál es la capacidad portante del suelo. O sea, eso no funciona de esta manera. Esto sirve para poder entender qué es lo que está pasando. De hecho, cuando uno hace un modelo en elemento finito, ya sabemos más o menos la dimensión de la zapata, sabemos las cargas, sabemos las condiciones del terreno, hasta qué modelo vamos a utilizar. Tenemos bastante claro todo el panorama porque el objetivo de esto, como les digo, es entender cuál es el comportamiento de la estructura, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo primero que uno hace con un modelo como Plaxis es agarrar y, bueno, establecer un área de trabajo, una malla, ¿sí? Y una cosa importante es establecer las propiedades del material, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí este programa tiene un montón fíjense, todo eso que yo acabo de desplegar ahí son modelos constitutivos. Modelos constitutivos, ¿qué significa? ¿Qué es un modelo constitutivo? Un modelo constitutivo es básicamente un modelo matemático que me permite entender cómo se va a comportar el suelo, ¿sí? ¿Qué le pasa al suelo si yo le pongo una carga, cómo va a reaccionar? Si yo le quito la carga, cómo va a reaccionar. Eso se hace con un modelo constitutivo. Entonces, cada modelo constitutivo pues tiene sus diferentes parámetros que hay que introducir. Entonces, yo aquí puse el de Moore-Coulomb, que es el archiconocido por todos nosotros, es el que más se utiliza en la práctica, pero hay otros muchos más, ¿no? Fíjense, está no sé, el de Hooky Brown, que es más para roca, el hardening soil, que es cuando hay un comportamiento del suelo que se va endureciendo, hay modelos para aplicar, hacer análisis de licuación de suelos que pierden completamente su capacidad, es decir, todo depende del problema que voy a utilizar y muchas veces depende también de la data que tengo disponible. O sea, no puedo agarrar y decir, ponerme a trabajar con un programa, un modelo muy complejo, sé que no tengo la data para hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero. Después tenemos las propiedades. ¿Por qué me estoy metiendo en esto? Aparte para que vean el software y tengan una idea que durante el curso tenemos un instructivo para poder aprender a utilizar esto. Acá ponemos el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de Young, el famoso módulo de Young. Y ya hemos visto con todo lo que explicó el profesor Edinson que el suelo tiene un comportamiento no lineal y que este módulo puede ir variando. ¿De qué va a depender? De la carga que le ponga. Entonces, dependiendo de la carga que le ponga, va a haber un módulo diferente. El programa me permite incluso ir variando, me da unas opciones para poder ir variando el módulo, pero ese comportamiento no lineal del terreno es fundamental entenderlo para poder utilizar esta herramienta de manera correcta, digamos, para poder que nos tenga, que nos arroje unos buenos resultados. Pero aquí este parámetro es fundamental. En los elementos finitos, el módulo de deformación es fundamental. Es de los parámetros más importantes que tenemos que introducir. Y luego, para el parámetro de Moore-Coulomb, bueno, acá está el módulo de corte, el módulo de que lo saca, digamos, directamente el programa con esto. La velocidad de corte, que también hay en el manual uno ve las ecuaciones que se utilizan para esto, y los parámetros de resistencia que son C y Φ. Fíjense que, aunque el profesor Edinson hace un rato explicó, cuando empezó a hablar de la experiencia de Braille de Gibbs, que es muy famosa y está buenísima, es interesantísima, siempre hay en los ensayos una componente de la cohesión. Esa componente es muy importante. Yo acá no la puse, pero si le pusiéramos el comportamiento sería diferente, ¿no? Entonces, hay que tener claro los parámetros para poder entender bien todo esto, ¿no? Entonces, le ponemos los parámetros, también tenemos la posibilidad de poner los parámetros de la zapata, en este caso. Hay muchas maneras de simular diferentes estructuras con los elementos finitos. Fíjense que como acá, como les dije al principio, este es un programa para entender, para modelar, no tanto para diseñar, sino para entender, para modelar el comportamiento, pues yo acá ya sabía que era una zapata, ya sabía su peso unitario, ya sabía cuáles eran
sus propiedades mecánicas, ya sabía el espesor de la zapata, entonces yo simplemente introduje todos estos datos asumiendo que va a tener un comportamiento elástico. Luego, bueno, sin entrar mucho en detalle, el programa permite establecer un mallado, las condiciones de flujo, que en este caso tenemos el nivel freático por aquí abajo, y después estuviera interesante acá que este es básicamente el modelo. El modelo es básicamente un plate que representa una zapata con una carga vertical actuante. Y acá a la izquierda ustedes ven que está la fase inicial, que es el estado de esfuerzo inicial del suelo, el momento casero, digamos. Luego, una de las ventajas que tiene este programa, que además, por eso insisto, es que este programa y casi todos los elementos finitos que permiten ir trabajando esto por partes. Entonces, bueno, ¿qué le pasa al suelo cuando yo lo cargo? Pero le pongo la zapata, pero todavía no le puse la estructura arriba. Bueno, ya tengo algo. ¿Y qué le pasa después cuando le pongo la carga? Bueno, funciona de otra manera, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros corremos el programa, en este caso, pues nos da una deformada, así aquí la vemos más o menos. Fíjense que primero y principal este es el mallado de elementos finitos, este es el que yo elegí para hacerlo. Entonces, fíjense una cosa acá bien interesante, ¿no? Acá, por eso le digo que este programa sirve para entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo está el suelo cuando no tiene nada? Ahí está en un estado casero, el terreno está en su estado natural, vamos a decirlo así, sin que nosotros lo carguemos. Luego le puse una zapata de 1 metro por 1 metro y de 1,20 m de espesor, es una cosa súper rígida arriba. Esto obviamente está hiper exagerado para que entendamos cómo se está deformando, ¿sí? Pero ahí está. Y luego le puse una carga no muy alta y ahí baja más todavía, ¿no? Entonces, acá yo ya tengo una idea de qué es lo que le está pasando al suelo. Entonces, ¿qué le interesa al ingeniero geotécnico? Al ingeniero geotécnico le interesa ver qué pasa ahí con las deformaciones, ya lo estamos viendo, pero a nosotros siempre nos interesan más las deformaciones eh, hacia abajo, ¿no? Entonces, podemos verlas aquí. Si le ponemos una flecha, pues podemos ver que todas las deformaciones se concentran obviamente aquí, pero también hay por acá, ¿no? También nos interesa entender cómo funciona, cómo es que se va deformando eso. Entonces, yo puedo hacer algunas curvas incluso de cómo cambia la deformación con el incremento de la carga. Vemos que esto es prácticamente lineal, ¿sí? Es muy parecido a una línea recta. Esto también es muy bueno para poder simular pruebas de carga, por ejemplo. Y también nos interesan, por ejemplo, los puntos plásticos. ¿Qué son los puntos plásticos? Donde, pues, bueno, donde el suelo se va rompiendo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay claramente un mecanismo de punzonado. Esto es muy parecido al gráfico que les mostró el profesor Edinson hace un rato cuando hablamos que veíamos los tres modos de falla, que la falla general por corte, bueno, la última, la falla de punzonado. Fíjense que esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, para esto es que nos sirve sobre todo este tipo de herramientas, ¿no? Estos son los puntos plásticos, es decir, donde el suelo llegó a su falla. Por eso que la zapata esta se hundió. Fíjense ustedes que la idea que habíamos tenido con el profesor Edison era poder simular aquí, con este programa, la prueba de carga de Braille y Gibbs utilizando el modelo de Moore-Coulomb. Y sin embargo no pudimos. Este es el primer incremento de carga, menor que el primer incremento de carga, y ya falla por punzonado. Falla por punzonado porque nosotros no hemos seleccionado bien el modelo. Lo hemos hecho adrede para mostrárselo a ustedes. Significa que cuando uno utiliza una herramienta de este calibre, pues tenemos que tener muy claros los conceptos, muchos conceptos de mecánica del suelo, muchos conceptos de cómo esperamos que se comporte el suelo para poder meterlo ahí. Por eso es que si no entendemos bien esto, digamos, es complicado aplicar este tipo de herramientas si no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando y qué parámetros necesitamos, ¿no? Si nosotros hubiéramos utilizado a lo mejor un modelo hiperbólico, donde la rigidez de las arenas normalmente cambia de manera hiperbólica, a medida que va aplicando la carga. Por eso es que fíjense que el modelo que acaba de explicar el profesor Edinson para el K es hiperbólico, eso es lo que dice el profesor Núñez al final.
El mismo profesor Edison en las publicaciones también utilizó una forma parecida. Ahí probablemente hubiéramos tenido mejores resultados de esto. Ya lo vamos a ver cuando veamos el curso, vamos a ver esto en detalle. E incluso la buena noticia es que tenemos dentro del diplomado, este año vamos a inaugurar un nuevo módulo que tiene que ver con elementos finitos. ¿Por qué? Bueno, porque se usan los elementos finitos, a todos nos gustan los elementos finitos, a mí me encantan. Sin embargo, consideramos que hay que entenderlo bien. Entonces vamos a ver más o menos eh, qué son los elementos finitos, más allá de la malla del dibujito bonito que estamos viendo, que es un método matemático, que implica cómo es que simulamos el suelo considerando los elementos finitos. Imagínense usted que el suelo es un medio granular, y acá lo consideramos como un medio continuo, y ahí tenemos una cosa distinta, pues bastante distinta, entonces tenemos que verlo. Ya vemos que en el suelo hemos encontrado en numerosas experiencias, mediciones en campo, en laboratorio, que tiene un comportamiento no lineal, que el módulo va cambiando, cómo lo ponemos aquí, qué método utilizamos para poder simular eso. Eh, entonces vamos a aprender un poco sobre elementos finitos y luego sobre los diferentes métodos. Ustedes vieron que ahí hay un montón de modelos constitutivos que pueden aplicarse dependiendo lo que yo quiera analizar. Por ejemplo, ya estamos viendo que para esto el de Moore-Coulomb no funciona muy bien. Si quisiéramos estudiar la licuación de un terreno, por ejemplo, tampoco funcionaría muy bien el de Moore-Coulomb. No fue desarrollado para eso. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro como usuarios para poder realmente sacarle provecho a la herramienta. Entonces, bueno, iremos aprendiendo también sobre los diferentes modelos constitutivos. Luego veremos algunas aplicaciones de cómo aplicar esto para entender este comportamiento de fundaciones superficiales. También nos vamos a meter con fundaciones profundas. Luego veremos cómo calibrar esos métodos, que fue una de las cosas que hizo el profesor Edison durante su investigación en el doctorado, que una de las partes más importantes fue justamente calibrar toda esa parte, que no es fácil. Este, eh, y bueno, luego veremos cuáles son los métodos, los modelos constitutivos que se utilizan para qué, ¿sí? Entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Porque el objetivo de esto era ver un poco cómo lo vemos los geotécnicos, entender un poco cómo lo vemos los geotécnicos. Entonces, los geotécnicos hacemos el diseño tal cual lo ha venido explicando el profesor Edison, agarramos a lo mejor nuestro programa Geo 5, que es un programa genial para poder agarrar y sacar hacer nuestro diseño, decir, bueno, mira, aquí tengo, o voy a analizar varias zapatas, bueno, una zapata de 2x2, una de 2,5x2,5, una de 3x3, para eso el Geo 5 es genial para poder agarrar y hacer todo ese tipo de análisis, para estimar el módulo de balasto que le vamos a dar al ingeniero estructural, está perfecto. Ahora, queremos ver cómo va a funcionar esa cimentación. Venimos aquí. ¿Qué va a pasar si tenemos un problema complejo? Por ejemplo, queremos analizar cómo va cambiando o qué ocurre a medida que se va construyendo un edificio de, no sé, 20 pisos y voy piso por piso metiéndole las cargas. ¿Cómo va reaccionando el suelo? ¿Qué ocurre si voy a hacer una excavación, por ejemplo? En un área urbana, donde hay edificios a ambos lados y tengo que hacer una excavación y un cambio en los esfuerzos del suelo. Bueno, para todas esas cosas sirven los elementos finitos, que es para modelar, para poder entender. Hago mi diseño con los métodos convencionales, vamos a decirle así, determino las dimensiones, más o menos lo que voy a tener, y luego vengo aquí y veo cómo se comporta. Eso es un poco lo lindo que tiene esto y el enfoque que le damos los ingenieros geotécnicos al uso de los elementos finitos. Es decir, entender qué es lo que está pasando cuando un suelo se carga con una cimentación determinada o se descarga si hago una excavación o le pongo un muro, qué es lo que le pasa, cómo se mueve. Esa es la finalidad de esto. Y también, obviamente, si al entender cómo se puede mover eso, yo también puedo estimar deformaciones. A ver, no es que sirva nada más para entender que aquí se está hundiendo y allá no. O sea, también me da valores numéricos que me sirven para la práctica, para los proyectos, indudablemente. Pero lo más importante es entender qué es lo que está pasando. Y muchas veces cuando empezamos los proyectos y nos imaginamos cómo va a ser el problema, tenemos que imaginarnos lo primero, entender físicamente qué va a pasar y luego venir aquí y verificar que más o menos pasa. Si no ocurre lo que la lógica física nos dice, pues probablemente haga alguna cosa aquí que haya que mejorar, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa con los elementos finitos.
Muchas gracias, Álvaro. Voy a complementar con otro modelo. Dame para mostrarles algo Voy a dejar de compartir para que tú... listo, en la misma línea de lo que estás comentando. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, Esto que está acá es Geo 5 y también para ilustrar de que vamos a estar revisando herramientas, vamos a ver qué hace una herramienta, qué hace la otra, vamos a comparar, vamos a hacer discusiones. Esto es algo bien importante porque, bueno, ya el día de mañana ustedes trabajarán con una, con dos, etcétera, pero aquí vamos a hacer una discusión de todo esto porque... Sobre todo cuando llegamos a este punto, el elemento finito, esto es siempre lo conversamos el profesor Álvaro y yo, es la sensibilidad que tienen estos modelos. Fíjense, esto que está acá es la misma zapata que tiene Álvaro allí, el mismo terreno, la misma zapata, y esta última etapa de carga que está acá está sometida a, ya les muestro por acá, está sometida a 850 kilonewton metro cuadrado, que si recuerdan de la presentación, en el ensayo, ellos decían que 850 kilonewton era la carga asociada a una penetración de 25 milímetros. Era simplemente para ilustrar, para que observen la sensibilidad de esto, de que este ensayo obviamente es difícil reproducirlo porque necesita un elemento finito que considere una rigidez inicial diferente y una rigidez final diferente asociada a mucha deformación. Entonces, claro, hay que calibrar esos modelos. Existe el hardening soil, está el modelo hiperbólico. También hay una especie de estrategia con el Morculum que se puede hacer para simular esto, pero no es fácil. Entonces, por eso ustedes ven mucho elemento finito en el mundo de la investigación o, como bien lo explicaba Álvaro, para entender un fenómeno, para entender un comportamiento. Entonces, fíjense que en este caso, para esta carga, la deformación son 40 milímetros. No tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Son 25 milímetros, 850. Claro, porque realmente es un modelo que tiene muchas limitaciones para reproducir eso. Pero fíjense cómo llegué allí. Dice, oye, pero ¿por qué Álvaro decía que él pudo llegar a tanto? Bueno, fíjense lo que hice yo solo para que ustedes observen el cómo hay que manejar esto y por eso estamos dedicando un módulo entero a la discusión de los elementos finitos en este programa. Fíjense que si yo me voy acá al suelo que estoy trabajando, he dejado el Morculum modificado, he dejado la misma rigidez que tiene Álvaro, todo igual, el mismo peso unitario, el mismo Poisson, todo igual, pero fíjense lo que he hecho. Le he metido 2 grados al terreno, 2 grados. Suena poco, 32 a 34. Bueno, no debería cambiar mucho. Bueno, fíjense, logré llegar a 850 kilonewton. Obviamente la deformación no tiene nada que ver con la del ensayo, es casi que, si lo vemos en nuestra gráfica, y yo digo 850 con 40, o sea que realmente nos está dando es por acá, o sea que se está yendo por acá, o sea, no tiene nada que ver, no está funcionando igual como las otras calibraciones. Pero fíjense esto que está acá, por ejemplo, está una cohesión, ¿ves? Álvaro mencionaba que él no la tenía modificada. Yo asigné algo de cohesión. Dice, oye, 15 kilopascales. 15 kilopascales es una cohesión muy baja, muy, muy baja. Esta era una arena con una cierta proporción de fino, pero cambia la resistencia enormemente. Y esto que está acá, el ángulo de dilatación, es un ángulo que se estima sobre todo para materiales granulares y tiene una explicación que ya ahora por consideraciones de tiempo no podremos profundizar mucho, pero es un comportamiento típico esperado de materiales granulares y es algo que yo puedo calibrar también en modelo constitutivo. Adicionalmente, puedo jugar con cosas como considerar una condición de ablandamiento o endurecimiento, en donde puedo trabajar incluso con relaciones de ángulo de fricción y deformación plástica. Lo puedo hacer también para materiales cohesivos. En nuestro caso, lo hemos dejado que no lo considere para irnos a lo más básico y explicar ya la sensibilidad de los parámetros mínimos que exige el modelo Morculón. Si yo me voy por etapa, si yo me voy por etapa, a cada una de las etapas, voy viendo cómo va cambiando la respuesta y esto tiene incrementos de 50 kilonewton cada fase, ¿ves? Ahí lo pueden ir viendo cómo va cambiando y ahí lo ven, las deformaciones están aquí abajo, ¿eh? Fíjense, aquí vamos 2.9, 4.4 y así va, ¿no? 7.9 y ahí vamos y va aumentando poco a poco. Bueno, si yo grafico esto, la carga entre la deformación, tal cual como lo mostraba Álvaro en el Plaxi, bueno, ahí está, más o menos lo que él obtuvo. Es una relación que
Sí, tiene una cierta no linealidad, pero realmente, fíjense, el primer tramo es muy elástico, luego, pero realmente no, sigue una tendencia típica de este modelo, del modelo Morculón, y obviamente es algo que tenemos que calibrar dependiendo del caso que estemos analizando. Esa fue la forma en la que yo llegué acá y dice, oye, pero hiciste trampa. Bueno, obviamente quise mostrarles cómo jugando con parámetros muy levemente del terreno logramos la convergencia de un modelo de este tipo. Si yo, por el contrario, le digo, me vengo acá y le digo, mira, sí, 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 Perdón, te oigo. que es muy importante, y por eso yo decía hace rato que tenemos que saber mecánica del suelo, porque ahora tú estás ilustrando cómo podemos jugar cambiando valores ahí para ver qué nos dé, ¿no? Pero digamos que en un proyecto real, ese Hay ángulo unas de variables, hay distancia, unos parámetros, claro. hay unos parámetros, ese ángulo de latancia está ligado a un ángulo pico con un ángulo que Correcto, tiene que ver con el estado crítico y hay que hacer un ensayo de corte directo, la correcto. deformación y tal. No es, o sea, entonces está buenísimo que mostremos esto así para que vean Correcto. que Entonces, ya no aquí es lo que estamos mágico. viendo es que realmente un punto que siempre lo van a escuchar todos los días en este programa de formación es que la información geotécnica obviamente tiene que ser confiable, primer punto, que la información geotécnica puede tener desviaciones como cualquier método de medición, pero que hay un rango en el que hay que moverse para simular los comportamientos esperados o lo que estemos analizando en su caso. Y simplemente para efectos de ilustración, ya yo les había dicho que le había puesto un poco más a este terreno, había subido un poco los grados y todo esto y había considerado algo de cohesión. Y es interesante porque, por ejemplo, si este ángulo de dilatación, yo ahora digo, mira, el ángulo de fricción pico era 34 y el efectivo es 34 y hay por ahí una recomendación de algunos autores, 34 menos 30 más o menos debería ser el ángulo de dilatación para este suelo y decimos, bueno, es verdad, esto no tiene tanta dilatación, esto puede tener 4 grados que puedo considerar de dilatación y la cohesión efectiva, bueno, vamos a bajarlo un poco más para que sea una arena un poco más pura y la pongo, no sé, lo pongo en 10 y cliqueamos OK. Fíjense que obviamente sí, he cambiado las propiedades, pero esos parámetros en la geotécnica clásica muchas veces no están, es más, no lo voy a engañar, la mayoría de las veces no están de forma explícita en el estudio técnico. Entonces aquí el geotecnista tiene que entender cómo funciona todo esto para poder hacer los análisis. Yo voy a pedir ahora, esto se va a demorar un poco, pero voy a pedir ahora el análisis de las diferentes etapas y vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí vamos por los incrementos estos de carga que les decía, ¿no? Y fíjense eso, ¿no? O sea, esto, sí, el ángulo de fricción lo tenemos, el peso unitario lo tenemos, Poisson, hay unos valores recomendados típicos en la práctica que podemos utilizar tranquilamente para materiales granulares, para materiales cohesivos, y así, ciertas propiedades que obviamente son las que típicamente conseguimos en el estudio geotécnico, y de esto vamos a hablar mucho de estudio geotécnico y de cómo reportar esto y todo. Pero ya luego el modelo constitutivo implica entender cómo funciona cada modelo y por eso Álvaro les mostraba hace un momento la lista de modelos que tiene Plaxi. Geo5 tiene una lista muy parecida también para ilustrar lo que está ocurriendo allí y vamos a analizarlo cada uno de ellos y una cosa interesante es que vamos a ver en qué caso funciona mejor o peor alguno de estos modelos, o sea, cuáles son las recomendaciones para casos, para los materiales granulares, para los materiales cohesivos, para procesos de aplicación rápida, de carga rápida, para el caso de los materiales licuables. Esa es la idea de hacer toda esta discusión, toda esta comparativa, porque el día de mañana usted dice, ajá, ¿cuál modelo voy a utilizar? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Y ese, hasta aquí llego. Ya no puede más. ¿Bien? Llegamos hasta el estado de carga 11 y este estado de carga era de ¿cuánto? Vamos a ver. 500. No pude pasar de allí con las propiedades que tengo. Si yo esos 2 grados se los bajo y lo pongo en 32 igual que Álvaro, voy a llegar a los mismos valores que tiene Álvaro, tal cual, ¿entiendes? Entonces, esto es interesante porque esto son cosas que no las vamos a ver en las guías de diseño, los manuales de diseño, esto son cosas que hay que sentarse, revisar, discutir. Otra herramienta que vamos a utilizar es el CivilFEM, que se las mostré hace un rato. Aquí está un elemento muy rígido como el que hemos estado viendo ahora. Se las muestro acá para que vean algo interesantísimo esta herramienta. Yo tengo ya
algunos años trabajando con este software. Somos representantes de esta casa de software, Civilfem acá en España, y es una herramienta que es muy, pero muy potente porque además permite hacer el análisis de elementos finitos de la estructura con el terreno si quieren hacerlo todo en conjunto. O pueden hacer lo que yo les mostraba hace un rato, pueden hacer también respuestas no lineales de la estructura. Esta estructura falla completamente con la inelasticidad del terreno y pueden también resolver problemas eminentemente geotécnicos con elementos finitos en tres dimensiones, como se observa acá. Y simplemente para efectos de ilustración, les voy a mostrar acá una de las vistas, solo para que lo vean. Aquí más o menos se observa, una cimentación tiene un suelo muy parecido al que hemos estado revisando hasta ahora. Y fíjense, las deformaciones están alrededor de los 9 centímetros, ¿no? Algo así, por allí, más o menos. Estamos alrededor de los 9 centímetros, 90 milímetros más o menos, ¿no? Bueno, obviamente aquí hay todo un proceso de asignación de propiedades del terreno, el modelo constitutivo, de cargas y todo. Pero fíjense algo interesante que les quería mencionar. Estoy trabajando con el modelo Morculón. Fíjense, aquí tengo una cohesión de 10, aquí dejo un valor de 10, tengo el ángulo de fricción de 32, como lo tenía Álvaro en Plaxis. Y fíjense, ellos hablan de una hiperbolicidad. Esto que está acá es bien interesante porque ir entendiendo cómo funciona el modelo, y esto aplica para todos, para Hardening Soil, para PM Sand, para todos esos modelos que querramos utilizar, es entender cómo funciona para calibrar la variable y saber cómo atacar el problema. Bueno, fíjense que este valor que está acá, si yo me voy acá a la ayuda de la herramienta, fíjense cómo lo estiman ellos. Ellos lo explican de manera muy clara. Este es el modelo Morculón que conocemos. Fíjense, el eje vertical, el eje horizontal, y fíjense lo que está haciendo el paso de la respuesta del modelo Morculón. Si esto fuese un conjunto de ensayos triaxiales, esto sería un círculo de Moore, esto sería otro y otro. Este es lo que sería la envolvente de falla, que tiene asociado un ángulo de fricción y un intersecto con el eje vertical, que sería la cohesión. Fíjense la extensión. Y fíjense cómo ellos aproximan ese comportamiento hiperbólico, que todo viene de allí, porque ese comportamiento elastoplástico del terreno tiene mucha, pero muchísima similitud con el modelo hiperbólico. Y bueno, fíjense, para ello, ellos desarrollan un cálculo que consiste en dividir esa cohesión efectiva, que va a tener una importancia enorme, entre una constante 20 por la tangente de phi. Y el usuario también la puede modificar. Con esta aproximación se logra este efecto que hace que la respuesta, me vengo acá otra vez, que la respuesta sea una respuesta bien sensata y haya unos mecanismos de deformación que podemos incluso para ciertos rangos de esfuerzo parecerse mucho a lo de los ensayos, pero obviamente si yo quiero ir más allá ya tengo que considerar otros mecanismos de respuesta. Fíjense que en este caso que he trabajado con Morculón, esas son las variables de entrada, pero si yo me vengo acá los comportamientos, ellos permiten incluir los modelos hiperbólicos también. El problema de acá es que ya esto, por eso termina rozando en investigación, porque si yo marco el modelo hiperbólico, ya entonces me va a pedir una cantidad de parámetros de rigidez que no están tan claros, porque ya dependen de el núcleo del modelo y obviamente no es algo que vamos a tener directo de un estudio técnico. Por eso es que sí, es una maravilla los elementos finitos, vamos a utilizarlos bien, pero yo tengo que empezar por los modelos constitutivos de variables identificables, de información que proviene del estudio técnico, saber el impacto que tiene un ángulo de dilatación, una cohesión efectiva, un ángulo de fricción para poder obtener la respuesta. Si me vengo acá a Geo5, lo mismo. Si me vengo a los tipos de modelo, bueno, yo vengo acá, pido editar y fíjense, aquí están modelos elásticos, que sería, esto es una recta y listo, no se parece mucho a la realidad o en nada. Luego el elastoplástico básico, el modelo Morculum clásico, que obviamente en CivilFem está modificado con este coeficiente de hiperbolicidad. Y luego fíjense los avanzados. Bueno, que ya entonces si yo tengo el modelo, el Hardening Soil, bueno, aparecen ahora otras propiedades como el módulo secante triaxial, el módulo de descarga y descarga de referencia, la tensión media de referencia y una cantidad de parámetros que hay que familiarizarse para ver de dónde vienen o cómo puedo, con la data convencional, transformarlo en información que se acople al modelo. Entonces hay que entender cómo funciona cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa era la idea de hacer esta especie de repaso de discusión de conceptos para entender lo que está pasando con cada herramienta, ¿ok?